Ania se quedó solita en Polonia durante la guerra, a los 12 años. Pidió limosna, sirvió en casas de familia. Aprendió a rezar, pero vivía aterrada, porque pronunciaba mal la R y se le había metido en la cabeza que por esa causa descubrirían que era judía y la iban a matar. Con sus ojitos celestes, casi transparentes, y su voz finita y delicada, me contaba cuando yo era chica que se pasó todos los años de la guerra sin usar ni una palabra con R. Me parecía imposible. Mi mamá me decía, es posible, eso y mucho más. Ojalá que la vida nunca te desafíe. Hanka tenía 7 años. Escondida con su mamá en un ropero, contenían el aire mientras escuchaban los gritos en alemán. ¿Por qué nos tenemos que esconder, mamá? Porque si nos descubren, nos matan. ¿Y por qué me quieren matar? Si me porté bien. Historias como estas acompañaron mi infancia, con preguntas acuciantes que no me dejan dormir. Soy hija de la guerra. Nací en Polonia, cuando en Japón caían las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Mis padres se habían salvado, escondidos en un diminuto altillo durante varios años. Llegamos a la Argentina en 1947. Mis cuentos de hadas fueron historias como esas. Algunas maravillosas, heroicas, otras negras, terroríficas, que les oía contar a los sobrevivientes, sentados alrededor de una mesa tomando el té con masitas y tortas. Yo no viví la guerra, pero siempre tuve la sensación que lo más importante de mi vida había pasado antes de que yo naciera. La guerra misma, la milagrosa supervivencia de mis padres, la pérdida de Zenush, su primer hijo, mi hermano mayor, al que nunca conocí. Debieron entregarlo a una familia cristiana para asegurar su salvación. La de ellos parecía imposible. Cuando terminó la guerra lo fueron a buscar. Está muerto, le dijeron. Pidieron su cuerpo. No recordaban dónde lo habían enterrado. Era obvio, Zenush estaba vivo y había sido apropiado. Lo buscaron, pero nunca lo pudieron encontrar. Su ausencia fue una presencia tangible en mi casa, en la única foto que se conservó. Es raro vivir con la sensación de que tengo tal vez por ahí alguien de mi familia que se me parece y que no sabe quién es. Tener que entregar a un hijo para que se salve. ¿Qué pudo haber hecho un chiquito de 2 años? ¿De qué se acusaba a mi hermanito, a Ania, a Hanka?
qué me quieren matar si me porté bien? Preguntas que me hicieron pensar en el mal. No en el mal interpersonal, el cotidiano, este que nos hacemos en medio de un enojo, de una emoción. No, en el mal con mayúsculas, el impersonal, sistemático, político, el que hace a alguien en nombre de un sistema sobre otro que es parte de un grupo al que hay que destruir, el que se hace obedeciendo órdenes, que produce guerras, matanzas, genocidios, pero que no genera culpa. ¿Cómo responder a la pregunta por el mal con mayúsculas? Creo que la respuesta está en la educación. En una educación que incluya de manera central la dimensión ética. Ni las religiones ni los abordajes voluntaristas han podido hacer nada con el mal con mayúsculas. Y se nos va la vida en ello. Debería integrar toda currícula educativa. Pero si así fuera, ¿cómo introducir un tema así como el mal en la escuela? Y además, ¿cómo enfatizar su importancia para que no sea una materia más a las 9 lengua, a las 10 gimnasia, a las 11 genocidio? El protagonista en el aula es la llave. El que está atravesado por la historia, con su voz y su presencia, nos atrapan, nos abren las orejas y nos permiten conocer lo que hay de humano en todo hecho histórico. Pero ¿cómo será cuando ya no quede ninguno? ¿Qué pasará con historias como la de Aña o Janka, perdidas en algún libro de historia, inalcanzables? ¿Cómo mantener la potencia motivadora del testimonio vivo en la clase? En Fahrenheit 451, Bradbury describe un mundo en el que los libros están prohibidos. Los rebeldes deciden aprenderse cada uno un libro de memoria para que siga existiendo. Esa es la solución. Como aquellos rebeldes, rebelarnos contra la marea del olvido y asegurarnos de que cada una de las historias siga siendo escuchada. Y así nació el proyecto Aprendiz. Una idea muy simple: juntar a 2 personas, una que tiene algo para contar, otra que quiere escuchar y que se compromete a seguirlo contando. Como el maestro zapatero que transmite su arte a su aprendiz. Así el protagonista entrega su experiencia y su historia en un testigo que la recibe e incorpora a su propia vida. Contagié mi entusiasmo a la gente de Generaciones de la Shoah, una organización que se ocupa del Holocausto, y empezamos a trabajar. Al principio no teníamos idea de cómo hacerlo, pero el proyecto enamoraba, insistimos. Y a fuerza de ensayo y error, aprendimos. Y lo estamos haciendo. Se trata de una conversación entre 2 personas. El ojo en el ojo. La piel en la piel. A un testimonio escrito o filmado no se le puede preguntar. A quien uno tiene delante, sí. Y nos cuenta historias como las que conté. Humanas, universales, que cualquiera puede entender, no importa dónde ni en qué circunstancia. Permite que nos pongamos
en la piel del otro. Es algo vibrante, como en el teatro, cuando la gente está acá. Y lo que pasa nos atraviesa a todos. Esto no puede ser registrado por ninguna cámara, es energía pura. El proyecto se difunde de boca a boca. Los candidatos son adultos jóvenes de entre 20 y 35 años. Hacen primero una capacitación y llega luego el momento tan esperado, la reunión de emparejamiento. Ese día, cada aprendiz conoce a quién será su maestro. Se arman las parejas y cada pareja sigue luego su propio camino. Se encuentran donde quieran, cuando quieran y por el tiempo que precisen. La única condición es que el aprendiz debe llevar un diario, una bitácora del viaje que emprende, su memoria para el futuro. Las parejas se encuentran muchas veces y la culminación se da en la reunión de cierre, un ritual de pasaje ante familiares y amigos de maestros y aprendices. A lo largo de los encuentros, cada pareja ha construido una relación muy intensa que se concreta ese día ante la presencia de todos con la firma de un compromiso ético. Cada historia seguirá siendo contada. Hasta hoy, 90 parejas terminaron el proyecto. 90 son los aprendices que incorporaron la historia de su maestro a la suya propia. En los 5 años que van desde que comenzamos, aprendimos muchas cosas. Aprendimos que es más fácil hablar con desconocidos que con parientes. Cuando Dora murió, sus nietos rodearon a Sol en el velatorio y le pidieron: contanos lo que te dijo la abuela, porque a nosotros no nos contó nada. Aprendimos que además de mantener vivo el relato oral, se tejen nuevas relaciones de parentesco, nietos y abuelos postizos, invitaciones a fiestas, celebraciones, familiares de unos que se conocen con familiares de otros. Gabriel dice feliz: tengo una nueva nieta. Ariana invitó a Eugenia a ser testigo en su boda. Brian bailó la historia de Lea hecha coreografía. Aprendimos que estas conversaciones entre maestro y aprendiz son un puente entre el pasado y el futuro. Aprendimos que los viejos somos depositarios de un archivo imprescindible. Somos como somos, porque antes pasó lo que pasó. Seremos como seremos si aprendemos de los remeros a ganar fuerzas para avanzar mirando hacia atrás. ¿Se imaginan la potencia que puede tener contar en el aula con el testimonio vivo de un testigo de culturas en vías de extinción, de la guerra de Malvinas, de la dictadura militar, de la trata de personas? Los aprendices son esas voces de la historia. Pame le preguntó a Judith si alguna vez durante la guerra había tenido vergüenza. Sorprendida por la curiosa pregunta, Judith le dijo: sí, ¿sabes que sí? Y lo había olvidado. Fue el día que entramos en Auschwitz. Cientos de mujeres agolpadas en este horrible lugar y nos ordenaron que teníamos que desnudarnos. Yo tenía
14 años. Nunca me había desnudado delante de nadie, me moría de vergüenza, pero el miedo era muy grande. Imité a todas y me empecé a sacar una a una la ropa que tenía puesta, hasta que me quedé en ropa interior, no podía más. Pero enfrente de mí estaba este soldado alemán. Era un muchacho, no tenía ni 20 años, rubio, de ojos celestes, lindo como un sol, que cuando me vio en ropa interior, levantó su arma y con ferocidad me dijo, todo, todo. Temblando, me saqué la camiseta. Y cuando me bajé la bombacha, vi con horror que tenía sangre y que él también lo vio. Me quise morir. Fue lo peor que me pasó en Auschwitz. Ya sé que no me vas a creer, pero fue peor que los piojos, peor que el hambre, peor que la sed. Mi intimidad estaba ahí sobre el piso a la vista de todos. Yo tenía 14 años y había dejado de ser dueña de mí. Estas palabras hablan sobre la deshumanización con mayor elocuencia que cualquier tratado. Judith se murió cuando yo estaba preparando esta charla. Pero su relato sigue vivo en mí. Lo cuento toda vez que puedo. Nunca, nunca lo olvidaré. Y ahora que lo conté, tampoco ustedes lo podrán olvidar. Y esta es la esencia del proyecto Aprendiz. El que escucha a un testigo se convierte en testigo.